Bueno, pues buenas tardes. Os anuncio la próxima, que es el 6 de junio de 2018, claro, viernes también, Viernes Cultural de la Falange. Un libro que ha traído mucha cola, Franco Socialista. Ha dado muchísimo que hablar. Es del camarada Paco Torres, Francisco Torres, y mucha gente se indigna porque, bueno, un socialista que haga carretera, pantanos y todo eso, con los vagos que son, pues a Franco no se le puede llamar socialista. El que quitar el hambre en España y que luchara contra la delincuencia y que nos diera medicina a todos los españoles y escuelas y polideportivos, pues eso no, los socialistas lo que hacen es llevarse el dinero y forrarse. Entonces Franco era social, muy social, pero bueno, el sufijo ista significa partidario de, pues Franco era un partidario de la sociedad española, sin duda alguna. Eso va a ser el viernes que viene. Dará muchísimo que hablar porque es un libro que está levantando sangre, como todo lo que es verdad levanta sangre. Bueno, pues hoy tenemos otra vez, porque ya estuvo con nosotros hace unos cuantos meses, Salvador Smith Jiménez. La otra vez presentó aquí el libro Derechos Humanos en la España del siglo XXI y hoy, Constitución Española vigente, algunos de sus gazapos y entuertos, yo diría traiciones, ya lo sacaremos a relucir, ilegalidades y todo esto. Bueno, pues es licenciado en Derecho. Voy a resumir un poco su currículum, que es muy interesante. Tu currículum no es como el de la Cifuentes, ¿no? Que has tenido que pagar a... No tengo máster. No, pero vale. O sea, creo que has estudiado un poco. Sí. Licenciado en Derecho, diplomado en Práctica Jurídica, profesor emérito de la Facultad de Derecho de Madrid, escritor, ya digo, es su segundo libro que sepamos, y otro que para nosotros es tremendamente entrañable, oficial del Ejército Español, alférez provisional. Y bueno, pues después de esto, ya poco más puedo decir, y encantado que nos hables y te escuchamos. Salvador, te oímos. Muchas gracias, Salvador, por favor. Muy agradecido, y para mí es uno de los honores mayores, digamos, pero honores de estar con todos vosotros. Nací en el año 1929 y he vivido muchas cosas. Habría que decir, en primer lugar, sobre el Franco socialista, que ahí socialismo, social y obreísmo habría que distinguir, pero claro, eso no es cosa de este libro. Yo, evidentemente, preocupado, como todo español por nacimiento en España, claro, vinculado, naturalmente, pues una familia, pues, modesta. Mi madre zurcía calcetines con un huevo de madera que lo conservo pues en una vitrina. En fin, he sentido y he vivido los avatares de nuestro pueblo. Bueno, se me olvidó decir, y disculpa, que tenemos a tu izquierda a otro Salvador Junior, que es su hijo, que lógicamente puedes intervenir cuando lo creas oportuno, ¿eh? ¿Vale? Vale, más adelante. El hecho de escribir obedece a la razón de que quiero dejar apuntes, reflexiones actualizadas de mi época de profesor emérito y encargado de curso en la Facultad de Derecho de Madrid, en la Cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho. El porqué de esto, claro, los que hemos pasado buena parte de nuestra vida con apuntes, con notas, creo que hay cosas muy interesantes para la posteridad. Y es lo mejor que puede dejarse a los que nos sucedan. Este libro, la Constitución Española vigente, algunos de sus gazapos y entuertos comentarios, uso las palabras clásicas castellanas de gazapos y entuertos. El gazapo es, además de un conejo pequeñito, es
los deslices que se hacen escribiendo o hablando. Tengo unas reflexiones, ya claro, como pasan los acontecimientos tan rápidos, sobre posibles delitos y traiciones en la problemática de Cataluña. Yendo pues al fondo del asunto, la Constitución española, independientemente de aquello que llamaban el consenso, la Constitución española deriva de un pacto entre grupos dispares, opuestos y enemigos. Estos grupos, vamos a empezar por el grupo vasco, el nacionalista, después el grupo catalán, después el sociocomunista o marxista, y el cuarto grupo, el resto, lo que no somos de ninguna de esas tres cosas o circunstancias. De ahí surge la Constitución. Dicen consenso. Yo realmente hay unas cesiones en la propia Constitución, el que adquiera el libro pues lo puede ver perfectamente, que son renuncias a la soberanía nacional. Empieza así, como diríamos, la película y el interés de enterrar un sistema anterior. Que ya aquella frase española, aquel refrán que dice amor o muerto, muera lanzada. Ya todo es culpa del sistema anterior. Buenas cosas, medias cosas, y vamos a analizar pues un poquito. Este libro son reflexiones sobre el nacionalismo vasco. Es una sola cosa. El PNV, como vemos después en el catalán, la ETA, Bildu, o se llame como se quiera. Tengo yo, claro, para enterarnos de las cosas siempre es conveniente recortar incluso de periódicos artículos que sirven, no porque lo digas en un escrito tuyo, sino porque están ahí, son testigos de lo que dicen estos documentos. Tengo a la vista un llamado Decálogo Racista de Sabino Arana, por Miguel Sánchez Mazas, catedrático de la Universidad del País Vasco, publicado el 1 de agosto de 1987 en el ABC, en Tribuna Abierta, página 12. Dice este hombre, claro, es toda una página, no lo vamos a leer, de cómo se forma el Partido Nacionalista Vasco, por Sabino Arana Goiri, en 1893, es decir, que no está tan lejos. Coincide, Sabino Arana es contemporáneo de Unamuno. El 26 de enero de 1865 nace Miguel de Unamuno, y se diferencian en que Miguel de Unamuno fue un gran español. No olvidemos que todos los grandes vascos han sido españoles, y choca pues con él, y Sabino Arana, junto con su hermano y un grupo, fundan el Partido Nacionalista Vasco en ideas, diríamos, racistas y teocráticas. En tiempos, la Iglesia vasca era más numerosa, entre órdenes, clero regular y clero secular, muy superior al ejército de terroristas de la ETA. Bueno, Sabino Arana se ampara
en ese el nacionalismo vasco, que es fundamentalmente hispanófono. No quiero pues entretener mucho, pero sí merece la pena que nos informemos. Este decálogo está dividido en puntos, decálogo 10, el 10º, dice Sabino Arana: no contrarresten e inutilicen nuestro esfuerzo y nuestra acción. Por Dios, se lo rogamos, nuestro clero y las órdenes religiosas que en nuestra tierra se hayan establecidas meditando seriamente, habrán de comprender cómo el roce del pueblo euskeriano con el español corrompe a aquel, y cómo por tanto están unos y otras en el ineludible deber de trabajar en todos los órdenes para evitarlo en lo posible. No pretendemos que apoyen la política nacionalista que nuestro partido ni aún reciba como afiliados a los sacerdotes. Únicamente les pedimos respetuosamente que no nos combatan, limitándonos a señalarles el roce con el pueblo español como causa de una gran desgracia moral por todos conocida, y a pedirles procuren atajar la perniciosa infección. Se trata de salvar almas. Perecen las de nuestros hermanos. Hay de aquel que de obra, de palabra o por omisión coopere a ello y entenderlo bien. Si en las montañas de Euskera, antes morada de la libertad, hoy despojo de extranjero, ha resonado al fin en estos tiempos de esclavitud, un grito de independencia solo por Dios ha resonado. Página 1333 del compendio de lo que escribió Sabino Arana. De todas formas, Salvador, tenemos que hacer un día un especial Sabino Arana, pero tenemos que venir dispuestos a reírnos, porque es que ni siquiera merece la pena el cabreo. Este tío llega a ser tan payaso que traduce los nombres Jorge, Gorka, no sé qué, su hermano Luis le pone Koldo. Y entonces cuando escriba a los alemanes, ya sabéis que en alemán es Ludovico, pues lo llama Koldovico, para que vean que es una raza pura también como los alemanes. O sea, no bailamos la jota los españoles porque están deseando restregar por poco. Sin embargo, Sabino Arana no escribía en euskera, lo hace en un castellano claro, conciso, como estoy leyendo. Pero te digo que es plan de poner un día con la música. Había una vez un circo y hablamos de los hermanos Arana, porque el otro se la trae también. Sí, bueno, el tema, que ese es el primer grupo de los 4 que van a hacer la Constitución. En este escrito pues también se habla del posible pacto con la ETA, porque son unos vástagos o hijos descarriados. Bueno, el segundo, el catalán. También hispanófono. Aquí traigo recortes que me chocó porque hay un profesor de bachillerato expedientado por enseñar a sus alumnos que los catalanes no son una raza superior. Y empieza esta película, en tiempos, el primer sujeto, Pompeu Gener, 1848-1920, dice: en España la población se divide en 2 razas, la aria del Ebro al Pirineo y las que ocupan del Ebro al Estrecho, que en su mayoría no es aria sino semita, presemita y mongólica. No podemos sufrir la preponderancia de estas razas inferiores. Ahí es nada del racismo. Después, Prat de la Riba, 1870-1917, Cataluña es, con contadas excepciones, prácticamente la única dentro de España y la principal representante de la civilización europea en ese fajo mal llamado de cávilas africanas que el Estado español encarna. Bueno, dos más sobre, no quiero pagar.
Otro, Francisco Maciá y Yusa, 1859-1933. De los barrios bajos que hemos señalado, y al decir barrios bajos quiero decir España, son hijas todas las prostitutas de calle y de cabaret que envenenan la vida de nuestra juventud. Salvador Sampere y Miquel, 1840-1915. La raza catalana, pues perfectamente conocida por nosotros, atravesó sin desfallecimiento romanos y godos, elementos de todos extraños a su temperamento origen, y razas similares que vinieron después a darle forma. Bueno, pues estos son, es el racismo catalán, que no es de ahora, que viene pues de este primer sujeto, Pompeu, que muere en 1920. Este libro pues está pues en mi biografía. Realmente yo me gusta pues la filosofía, especialmente la filosofía del derecho, y he sido un abogado ejerciente desde 1959, del mes de mayo, en que me incorporé al Colegio de Abogados de Madrid, hasta hace 3 o 4 años que estoy como un ejerciente. Bueno, pues esta es la síntesis de los que, después viene Jordi, de los que van a hacer la Constitución española. Pero, según he leído, tú has estudiado en Reus, ¿no? Sí. ¿Qué te tenían metido en una jaula porque eres un mono o algo de eso? No, ya verán ustedes la película. Mi padre, aparejador, primero, tenía el número 3 del colegio de aparejadores, le cayó de pleno pues la guerra civil. Entonces, como constructor, quedó arruinado porque le arrebatan pues todos los elementos de esto, de cernedoras, picos, palas, etc. Y es contratado por la Dirección General de Regiones Devastadas que se hizo para reconstruir pueblos y asolados por la guerra. Y le toca pues Tortosa. Yo estudié el primer curso de bachillerato en Madrid y el resto, el examen de estado de la carrera en Cataluña, en el Instituto de Tortosa y después en la Universidad de Granada. Pero existía este racismo. Entonces, un buen amigo mío, catalán, no muy españolista, pero bueno, tenía sentido común, Castel Borràs, me dice: oye, vamos a ir al campamento de milicias de los castillejos. Dice: claro, allí puedes tener problemas porque vienen de toda Cataluña. Y yo pensando, pues, claro, me decía que en el sentido de que hablase pues catalán, lo conozco, pensando, digo, pues voy a hacer lo siguiente. No voy a decir que he nacido en Madrid, sino que he nacido en Buenos Aires y que soy porteño. Entonces yo hablaba en español y me lo admitían porque era porteño. Si digo que soy de Madrid, no sé, las faenas con eso. Esto es una realidad vivida. Así las cosas, viene el tercer grupo formador con los otros 3 de esta Constitución, que es el grupo marxista, socio-comunista. Hay que ver en estas teorías, pues que mucho que nos digan socialista y comunista no están muy próximos. Así vemos comunistas reciclados en el Partido Socialista, gente casi lo que dice: ¿cómo puede ser esto? Es que son lo mismo. Me dijo un amigo y fallecido y miembro del Comité Central del Partido Comunista, hijo de un gran empresario, Valdelvira, Emiliano Valdelvira, me dijo, dice: no, si nosotros no nos diferenciamos en el fondo de los comunistas nada más que cuando accedemos al poder por elecciones y lo dejamos por elecciones. Dice: pero los comunistas se quedan. Dicen lo mismo. Efectivamente, podemos ver
claro, sería pues muy prolijo toda la cuestión pues del sociocomunismo, que realmente pues educa en lo que llaman escuelas de las juventudes socialistas. Ahí, libertad de la droga, no es delito drogarse ni traficar, divorcio express, la patria pues es un mito, en eso se educan y resultan pues estos personajes que están afluyendo pues a primera fila de la política, que mentalmente y actúan como un huevo y otro huevo. Puede sustituir uno de ellos por el nombre de otro y dice lo mismo. O sea, bueno, este es el tercer grupo para hacer la Constitución y queda el cuarto grupo, que estamos nosotros. El resto, que es sociológicamente mayoritario, y han arrebatado el primer plano en lo sociológico por temas más llevados y que ha dado por la situación que tenemos ahora. Porque una cosa es el entendimiento, el pacto con los enemigos o no enemigos, y otro lo que se llama el consenso, que es ceder parte de la soberanía del pueblo, de todo el pueblo español. Así nace la Constitución. En su texto, no voy a leer muchos artículos porque esto entonces se alargaría. Traigo aquí un texto oficial que conocen ustedes. En su texto, si mira los artículos, se ve un poco la presión de cada uno de los tres primeros grupos. Y así es curioso, porque todos los organismos que están mencionados en la Constitución tienen derecho a subvención, no sé por qué, así los sindicatos, los patronales, etc. Yo no soy miembro de ningún sindicato, por estar pagando por medio del erario público a los sindicatos. A todos no. Que nosotros tenemos un sindicato. Sí, el SEU. No, ese es el universitario. Sí, ahí comienzo. Trabajadores Nacional Sindicalistas, es del trabajo. Sí, pero el tema que no estamos en la Constitución. No, ni queremos. Ni no, claro, pues estos tienen subvención, esto por ley, ¿eh? Sí, sí, sí. Patrimonio histórico, no sé cuántas veces. Que no tienen historia, pero se quedaron con todo el patrimonio. Claro. Yo he experimentado en lo que tenían en Madrid de Casas del Pueblo, una en mi barrio cerrada en la calle Azucena, que no sé por qué estaba eso allí, igual ser la Casa del Pueblo, ponía CNS, la puerta cerrada, no sabía, se la dieron, se la devolvieron y punto. Pero bueno, quiere decirse que hablan, pues, de Franco, pues no les digo, ¿para qué puedo mencionarlo? Bueno, el tema es, curiosamente, el artículo 7 dice los sindicatos de trabajadores, tal, y las asociaciones de empresarios, pues se desarrolla en base precisamente a principios en el fondo, diríamos, en el fondo psiquiátrico, que son franquistas, porque se hacen sindicatos prácticamente únicos y patronales prácticamente únicas, y entre ellos dice aquí que tienen que acordar convenios. Esto, yo que he sido letrado sindical, y no hace falta haberlo sido, es lo que prácticamente pues desarrolla Franco con mucho y mejor, como sistema original, pero sí lo aprovechan para el patrimonio, para meterse pues en cosas que no son propiamente sindicales, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, como hablamos el otro día, lo que dice que los trabajadores podrán fundar sindicatos,
No que tienen que ser estos sindicatos de clase, fundar sindicatos. Al igual que en principio de asociación puede fundar asociaciones empresariales. Y andan pues también con el tema de los convenios. Los convenios pues realmente fueron ideados por el sistema pues, de Franco para garantía, porque los trabajadores tenían la protección salarial por los convenios y tenían pues una protección social que se ha ido perdiendo. Cada gremio, en la época franquista, teníamos cada sindicato de la madera y corcho, por ejemplo, tenía su mutualidad o su montepío. En esa mutualidad, en ese montepío, tenía, además de la seguridad social, tenía prestaciones. Se les daba préstamos a muy bajo interés para tener vivienda, etcétera, etcétera. Los montepíos los absorben con su patrimonio y todo en la seguridad social. Sacamos el montepío. Tenían los puntos. No sé si les suenan los puntos. Los puntos era, según los gremios diríamos más pudientes como la banca, pues los puntos pues era el 30% y en otros gremios el 25%, etcétera, según el poder. Bueno, los puntos eran de que las familias tenían puntos, X puntos, no recuerdo cuánto, en razón del matrimonio, y tantos puntos por hijo. Y de la nómina de la empresa se sacaba en lo que pagaban a la seguridad social este 30 o este 25% y se dividía por el número de puntos. Es decir, que podría estar un aprendiz, si tenía que mantener a su madre, sus hermanitos, etcétera, cobrando más puntos que el oficial. Sí, yo que trataba que era una serie de puntos por empresa. Entonces, si en esa empresa nada más que había un casado, se llevaba todos los puntos. Si le casaba a otro y le sacaba con 5 o 6 hijos, ya se estaban quedando en la madre que le parió. Este tío viene a quitarme los puntos, ¿no? Pero aún así, había muchos casos que duplicaban el salario. Era más el salario de los puntos, que es lo que es el salario obligado. Todas las categorías, aprendí de... Pero luego si era familia, tenía derecho, si era familia numerosa un 25% más, si eran 4 ya era un 35%, o sea, que había algunos que ya te digo, duplicaban el sueldo. Sí, realmente pues cuando en el año 62 termina este sistema de puntos, porque creo yo, en 1959 a la Falange se echa a un lado y entra pues la gente de los juzgados. Y los puntos se sustituyen por las asignaciones por hijo y por matrimonio. Posteriormente, como el matrimonio no vale nada, se quitan lo de por matrimonio. Y por hijo, como eran congelados los puntos, resulta que si terminabas pues en el año 60 y algo con una nómina de 3.000 pesetas al mes, la asignación, como no se incrementaba el porcentaje, pues era 225... 275 por hijo y 375 por hijo. Exacto, sí señor. Bueno, o sea que se toman el modelo del sindicalismo, pero sin las ventajas de los sindicatos verticales. El cuarto grupo pues es el resto, lo que a veces se ha votado al UCD, al PP, ahora también Ciudadanos, etc. Y claro, es muy extenso, quizá me extiendo demasiado, es muy extenso analizar, pues aquí, bueno, exponer lo que aquí se analiza de la Constitución, las trampas. Las trampas, el tema de las transferencias a la Constitución, eso no hay quien lo entienda, porque un artículo contradice a otro. Será competencia exclusiva del Estado, Bueno, ¿podrá el Estado delegar la enseñanza, por ejemplo? Total, que nuestra Constitución
que es muy, diríamos, muy peligroso que se modifique nuestra Constitución, pues es un sistema de fuerzas. Navarra, aquí narro en el libro, Navarra la condenan a integrarse en el País Vasco. Hay una disposición transitoria de unos artículos que dicen que cada 5 años podrá someterse a plebiscito popular. Plebiscito popular, integrarse en el País Vasco, con ignorancia de la historia. Porque Navarra nunca fue realmente igual que la provincia de Vascongadas. Las provincias vascongadas se separan de Navarra y piden su apoyo al rey de Castilla. Sí, porque lo estaban dando mal pelo los navarros. Exacto. Entonces, el rey de Castilla, pues sí, admite eso, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, siempre hay que respetar a sus fueros. Las provincias vascongadas, realmente, su lengua, el vascuence, como si se resucitara aquí en latín, hablaba castellano. Las provincias vascongadas hablaban castellano y todos sus fueros fueron escritos en castellano. Entonces, con esto de la transición, etcétera, hubo un jesuita, Pujana, que quiso traducir los fueros al vascuence, pero tuvo que inventarse unas 700 palabras, porque no, el vascuence no tiene declinación, no 700 palabras. O sea, se inventó todo el idioma. Eso está recogido y fotocopiado en unas páginas del boletín del Colegio de Abogados, de lo que hizo este hombre, claro, adaptar al vascuence los fueros de la provincia de Vascongadas. Incluso las ciudades, en tiempos, pues eran las villas y el estado llano. Las villas, las ciudades, la fundaban gente normalmente procedente del Romeo. Así, Lope de Haro, el don Lope, un señor Lope, que venía de Haro, de La Rioja, por ejemplo, fundador de Bilbao. Y habría que decir mucho más. La Constitución, de esta manera, y con los estatutos ya corregido y aumentado, está contra los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos en la Constitución? Pues hay un artículo, el 10.2, voy a leerlo, que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en el año 1946, 10 de diciembre, un artículo, el 10.2, dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España, por ejemplo, por la protección del niño. Pero eso no es suficiente. Los derechos humanos, la Declaración universalmente son ley, como es la Constitución. Y no es que estos artículos se interpreten conforme a la Declaración, es decir, que los derechos humanos son ley. Ya empieza, pues, eso, el pasteleo. En fin, ¿qué les voy a decir? Pues sobre la propiedad, en el derecho constitucional. Pero en la Constitución no lo hacen ley a los derechos humanos. No, el gran objetivo del Estado de la Falange es los criterios jurídicos fundamentales del Estado, transformarlos en los derechos fundamentales y garantías de la persona, cosa que aquí lo quitan por completo. Exacto, sí, por eso tengo yo unos apuntes, que no los he publicado, sobre la falange democrática. No. Escúchame. José Antonio dice que solo se respeta la libertad del hombre si respeta su carácter eterno.
el carácter eterno, los derechos humanos lo han puesto quienes así recogen la verdad, viene de que nacemos con unos derechos a la vida, a la procreación, a la libertad, a la propiedad, etc. Y eso lo que quiere recoger José Antonio en la expresión de aquella época. No queremos menos palabrería liberal, queremos que se respete al hombre como portador de valores eternos. Es decir, que la Falange no va, por mucho que se le diga, no va contra los derechos humanos. Al revés. Eso es... Al revés. Además, José Antonio no tiene ninguna palabra amable para la democracia. Sí, Es más, dice que donde hay una verdadera democracia, una superdemocracia de corte romántico, es el nacionalsocialismo alemán. Porque la democracia, la fuerza del pueblo, es un concepto étnico, racial del pueblo. Y entonces José Antonio dice, donde están las democracias más finas, a pocos kilómetros del Parlamento están los barrios mucho más miserables de toda Europa, porque la riqueza se queda en los parlamentos, ¿no? Entonces, es que democracia positiva, democracia real, democracia... Sí, pero... Bueno, no comulgamos mucho con la democracia. No, sí, yo tampoco. Pero la democracia es una palabra viciada. También es democracia la de República Popular China y la de Corea del Norte. Claro. O sea, Y la República Democrática Alemana también. También, pero las libertades no es igual a democracia. Ni los partidos políticos no es igual a democracia, a libertades. En España los partidos políticos han sido y son nefastos. No sirven. Hay que buscar otra forma de representación por el municipio, la familia, la provincia, etc. Que no sea el sistema de partidos políticos. Puede haber perfectamente partidos políticos en Estados Unidos, que hay dos, pero ¿cómo surgen los partidos políticos? Allí son clubs, no hay subvenciones, cada cual se paga lo suyo. Sí, claro, tienen mecenas. Bueno, ¿y cómo surge Estados Unidos realmente como Estado federal? Nace de que las 13 colonias inglesas que se independizan tienen sus cartas, la Constitución del Buen Pueblo de Virginia, por ejemplo, 1876, el Estado que es católico, pues que emigran allí los católicos por la persecución, como vinieron también a otras partes de Europa, por ejemplo España, también pues tiene su Constitución y se reúnen para formar, claro, los Estados Unidos, que de hecho estaba formada por la guerra que mantienen contra Inglaterra y ayudados esencialmente por España. Porque España, Bernardo Gálvez, era un español que le encarga a Carlos III que ayudara a los Estados Unidos. Y va con un ejército de 4.000 hombres de españoles, dice aquel Real Decreto, mestizos y negros. Y dice, los españoles pagarán 2 ducados y los mestizos 1. Los negros, como son más pobres, no pagan nada. Y con esa tropa, Bernardo Gálvez conquista Mississippi, que está en Nueva Orleans, conquista Alabama, conquista otros territorios que pasan a formar Estados Unidos. Eran los colonos rebeldes tan carentes de moneda que adoptan la moneda española. Dólar viene de duro y la Casa Blanca es un regalo de Carlos III a los Estados Unidos. ¿Y cómo se forma la Constitución? Que se reúnen las colonias y dicen qué es lo que deben de ceder a un Estado federal superior. Y de ahí viene, pues claro, una diferenciación entre Estados con Estados Unidos, su Constitución, que se constituye, por eso, con los que consideran que debe solo lo que debe tener un Estado federal. Bueno, pero el tema es que
Se dicen muchas cosas de la democracia, palabra democracia. Democracia no significa ni libertad, y esto es una expresión griega, puede ser, de gobierno por el pueblo, pero no es realmente, hay que ver el sistema de las libertades, cómo se respetan, cómo se respeta al hombre en sus valores, cómo se respeta al hombre en su integridad. La Declaración Universal, esto sí lo recoge y habla, pues claro, de que la hacen, logran pues que se apruebe en las Naciones Unidas para evitar el conflicto. En 1946, el conflicto que habían tenido, claro, los países comunistas se abstienen, pero queda ahí, es mucho reflejo de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que aquí habría que distinguir de que no fue una revolución, fueron 4. La primera es el Estado llano, que accede al poder porque en el absolutismo de los Borbones había 3 estados: clero, iglesia y Estado llano, los burgueses, o sea, el pueblo, los del burgo, o de la villa, o del... Bueno, y claro, los burgueses se rebelan, fue la primera revolución contra esa situación, y se constituyen en asamblea constituyente, pero no fue por unos principios, diríamos, ideológicos, sino influirían, porque necesitaban tener una representación conforme a su capacidad y conforme al pago de los impuestos, que era muy importante. La segunda revolución viene con el tema de la Casa Real, porque claro, cuando está ya pues el Estado llano gobernando, pues surgen partidos tan pintoresco, que esto lo he visto yo en notas de María Antonieta, que hace un partido pro-austriaco, que precisamente sería una de las bases de la condena de Luis XVI a la guillotina, por traición. Después vienen los jacobinos. Los jacobinos, se reunían los partidos o grupos en colegios, el colegio de Saint-Jacques, San Jacobo, de ahí se reunían este grupo. Los jacobinos son, diríamos, terroristas de la masonería francesa, que es la que tenemos en España. Mataron a 5 millones de católicos. Entre ellos lo metieron en Ciénaga en 2 jornadas 300.000. Por las balas los entraron por el lado del vino, ¿cómo se llama? Burdeos y todo eso, dieron la vuelta por Normandía, bajaron y a todos, bueno, le gustaba mucho Cromwell al estilo inglés contra los irlandeses, se disculpa. O sea, esos eran los jacobinos, efectivamente. Sí, y la cuarta revolución ya es la de Napoleón, que no, de hecho, sí, eso no tiene que ver mucho con las anteriores. Pero bueno, el tema que yo, viendo el libro, he dividido. Claro, primero recomiendo que se lea teniendo la Constitución delante. Prólogo, presentación, agradecimiento, preámbulo, situación de fuerzas políticas actuantes en la redacción de la Constitución española, la Constitución española, su trato a Navarra, consideraciones legales sobre anteriormente expuesto, sobre la representatividad de los partidos políticos y de otras instituciones, significado que tiene para la humanidad la existencia de Estados Unidos de América, porque allí fueron a parar, eso sí que eran los parias de la tierra, emigrantes nórdicos, judíos, católicos, puritanos, todo fue a parar allí, especialmente. Algunas consideraciones de los conceptos de socialismo y obrerismo, la hispanidad, casos de posible discrepancia de artículos de la Constitución con otros de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Lo anterior, cómo afecta a Navarra, el separatismo catalán, el pancatalanismo, algunos métodos para eliminar la ideologías racistas, Cataluña, independencia o revolución, futurible sobre la Constitución española, Quo Vadis Hispania,
terminación, el futuro. Apéndice el texto de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. En fin, he procurado pues, tener... Pues, Contaba Ricardo de la Cierva que a esta gente que hizo la Constitución le repelía tanto la idea nacional que, es más, el artículo 1 de la Constitución de España se declara un Estado de Derecho, o sea, no habla de nación, y entonces se lo ponen en el preámbulo, porque casi le obligan. Estaban comiendo en un hotel de la Gran Vía, el rey, Suárez, Ricardo de la Cierva y Julián Marías, y le dijeron que cómo va a constituir una nación sin hablar de la nación. Y al final admitieron, pero en el preámbulo. Fíjate que el artículo 1 empieza hablando de Estado, y Estado es la administración de la nación. En un Estado social y democrático. Pero no habla de nación. Habla de nación, sí, en el preámbulo. Sí, por eso te digo que es tal la reacción que había contra la idea y el sentimiento español que fueron a cargarse lo que tú has dicho. Además, yo lo divido más bien en tres grandes grupos. Los liberales, que van en contra del Estado, los marxistas, que van en contra de la nación, y los separatistas, que van en contra de todo lo que sea España. Esos son lo que hacen el acuerdo para gobernar España, es imposible. Ideas que no son compactas ni siquiera ellas mismas, nunca puede ser. Y demasiado modulado sin salir por otros sitios, demasiado modulado. Sí, sí, es que, claro, es que no respetan esta mínima Declaración de Derechos Humanos, que habla de la libertad y la igualdad de las personas y en el voto también. Al día siguiente de votarse sí la Constitución, que fue una trampa, porque la Constitución no se votó masivamente, pero bueno, ya estaban diciendo cómo cambiarla. O sea, acuérdate. Ya sí, porque hay un artículo que se puede cambiar, porque no sé qué, porque, o sea, le hicieron tanta propaganda tan buena era para poder cambiarla. Pues no lo sé. Sí, Hay muchísimas ganas. las transferencias, o sea, que yo no lo he entendido eso, porque un artículo se contradice con otro, ¿sabes? ¿Dónde vas a parar? Si dice que es competencia exclusiva, los derechos son absolutos o no lo son. Si es competencia exclusiva, no la puedes delegar, y sin embargo podrá delegar. Pues como pasa ahora, si quieres que te aprueben los presupuestos, me tienes que dejar montar en tu flotador de patitos y cosas de estas así, o sea, porque no se agarran a cosas económicas, sino a otras cosas. Y enmienda todos los presupuestos, o sea, quiere decir que estás en contra de todo. Sin embargo, si te dejan un régimen autonómico un poco más amplio, apruebas todos los presupuestos. ¿Y dónde está la igualdad entre todos los españoles? Bueno. Entre todos los humanos que estamos en España, Bueno. o sea, ¿de dónde? A mí me gustaría saber antes dónde estamos los españoles, luego ya habría mucha igualdad. Bueno, porque si hubiese algunos españoles bien castos, pues seríamos otras cosas, ¿no? Aquí es que los españoles estamos divididos, aparte de estas dos regiones que se creen el imperio de Carlomagno, estamos divididos porque la generación de las clases dirigentes, es decir, de los políticos del siglo XIX, otros pues diríamos económicamente más potentados, y el pueblo. En el siglo XIX al pueblo español lo dejan abandonado como analfabeto, pobre, cuando realmente la guerra de la independencia, y esto lo he visto yo, pagaban los españoles con cereales y dinero el sostenimiento de la guerra. El pueblo español. Lo dejan abandonado. Ahora estoy pues mirando la guerra de Cuba. La guerra de Cuba fue quizás, yendo al fondo, una de las mayores traiciones que se hicieron contra España. Basándose pues en la leyenda negra, que España oprimía, que era muy mala. Lo digo por lo siguiente, es sintomático en España cuando la guerra de Cuba ya tenían 2 submarinos. Mira, dentro de poco tendremos por aquí al bisnieto de Isaac Peral, ya nos ha dado 2 conferencias, ha escrito en los libros, cómo España, la autoridad española, entre ellos Cánovas del Castillo, prefirió el submarino en manos extranjeras que en manos españolas, porque un solo submarino hubiese ganado la guerra. Y tenía 2. Tenía 2. Y después ordena que salga la flota española de Santiago de Cuba a pleno día, y las chimeneas echan humo, y los barcos enemigos te ven por donde va el humo. Se ve el fuego por donde va el humo. En lugar de salir de noche. Esto fue una orden.
Y realmente estaba pactado, dicen que por medio de la masonería, no lo sé, eso habría que comprobarse más, que el Imperio Español pasara, porque las potencias europeas tenían rivalidad, Alemania con Inglaterra, pasara a Estados Unidos. Esto ya vienen a hacer una oposición a la reina regente, que claro se niega a que territorios que son España, como la península, que son los territorios de ultramar, que los que quedaron se llamaban en la división provincias de ultramar. Me alegro que digas eso, porque la gente habla, no, los últimos días de las colonias españolas, España nunca tuvo colonias. No hubo colonias, no, hombre. En la última, Cuba era la provincia más querida posiblemente en España. Sí, en España y en América eran reinos, y el rey nombraba un rey, Y un en la gobernador. Nueva España, y la Nueva España se hace independiente pues por los franceses, independiente no, sedición y rebelión de los franceses, utilizando la población mexicana, que es mestiza normalmente, mediante unos derechos, una serie pues, de cosas, revoluciona. Y no se dice que, por ejemplo, los que se sentían españoles emigran, tienen que huir o emigrar más al norte, que es California, Texas y Nuevo México. En Nuevo México es lengua oficial el español, hoy día. O sea que el tema no es independencia, el tema es también de traidores militares que se rebelan y hacen la sedición de territorios. Hay nota de la batalla de Ayacucho, que es la última que pierde pues, el ejército español, que antes de la batalla están pactando cómo se rendiría. Sí. Esta es la triste realidad. Nos embaucan con la leyenda negra, que si tal, y como hay españoles que se la creen. No, que no solo se la creen, es que están muy contentos de que haya pasado eso y se ponen verdes a sí mismos. O sea, Claro, que o si sea, España somos pero asesinos, bueno, genocidas... y Bueno, todo pero eso. vamos a ver, Alemania es muy negra la historia de la Segunda Guerra Mundial, que puede haber sido, no sé, pues en muchos lustros las injusticias, diríamos, de la historia. Alemania. No digo ya pues por antisemitismo y tal, pero es que la misma Polonia se reparten a pachas entre Stalin y Hitler. Una nación católica, normal, se la reparten. Y incluso una familia, una señora alemana que estaba casada con un español, incluso un oficial del ejército alemán, viendo las barbaridades que hacían contra los polacos, se desentona, es decir, como enloquece o se deprime, tal. Y la familia de allí, de este oficial alemán, prefiere traerlo a España, a casa de su hermana, que cuidara de él, que no internarlo en un sanatorio de Hitler, que posiblemente lo matarían. Esto es una cosa real, contada por testigos. De todas formas, la historia de Europa es tenebrosa. Tenebrosa. Siempre ha sido batallas. Pero si ha habido algún exterminio, ha sido en la Europa Oriental, la zona detrás de Turquía, que ahí sí que han sido masacrados, Sí, desde Albania. Decía y Juan todo Pablo eso. II, San Juan Pablo II, la dolorida historia de la humanidad. Y sería bueno, claro... Y no te quiero contar nada lo de los Boer y todas esas cosas. Ahí han sido auténticos en Rhodesia. Bueno, pero ahora dice, Alemania, esto de protección a Puigdemont, que por cierto ha pedido amparo a la masonería, que tal, pero usted, Alemania, no hizo la Segunda Guerra. Juan Pablo II tiene una carta en el 50 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que habla, o sea, o el 30 aniversario, que habla de
de este tema, de lo que fue provocada por los totalitarismos marxista y nazi. Fue provocada, se reparten a pachas entre Stalin, Hitler, Polonia. ¿Por qué? El Papa es muy suavecito con los liberales. El Papa es muy suavecito con los liberales. No sé por qué. Porque te recuerdo que la guerra la declaró Chamberlain, un liberal de Inglaterra, ni siquiera Churchill. Y es que Europa tenía que estar en guerra porque llevaban en guerra toda la vida. O sea, bueno, pero eso, digamos, siguiendo Juan Pablo II en la historia, hay que ver el futuro. Y el tema es sobre la leyenda negra que tanto nos afecta y que muchos españoles se la creen. Pero oigan, el estado alemán donde se refugió el Puigdemont, Carlitos, allí es Holstein, bueno, y hay otra palabra, es un trozo de país que le quita Bismarck a Dinamarca. Dinamarca prácticamente no tenía ejército, porque consideraba, para garantizar los territorios alemanes, porque para estar más cerca de los estrechos, pues, que iban pues, al mar Báltico y eso. O sea, un Estado que dice que no tiene pues, la carta orden tal, pues que tal no cumple, es precisamente un Estado arrebatado al país vecino, Dinamarca. Pero bueno, hay más. Bélgica, ya que sacamos esto. Bélgica no se dice, le dan el Congo belga al rey Leopoldo porque se lo disputaban. Y en plan, o sea, de transacción, bueno, se lo damos solo los belgas. Pero saben pues, los minerales que había. Y esto fue pues escandaloso, pero se dio. Los negros no querían trabajar, tener su sistema de vida. Y llegaron a amputarles una mano al que desertaba del trabajo o al que producía poco. ¿Van a hablarnos de leyenda negra? Si eso es historia negra. Es que la democracia australiana hasta 1968, al aborigen, lo consideraba parte de la fauna y la flora. Entonces, pues era igual un madrid eso que un canguro. Y Carlos Darwin mataba a indígenas en la Patagonia porque no sabía si eran personas o eran animales. O sea, el célebre Carlos Darwin, el evolucionista. El evolucionista, materialista, etc. O sea que, en resumen, bueno, hemos aquí hablado un poco de todo, pero hay que considerar, para mí, ya que tengo el honor de estar entre ustedes, que la Falange, no digo libertades, pero es un símbolo de las libertades, no digo democracia, de las libertades del hombre. ¿Por qué no es...? Que la Falange lo tenemos claro, el hombre es portador de valores eternos, ¿no? Natural, no los valores de la Bolsa de Nueva York, sino los valores espirituales. La Bolsa de Nueva York... Y por ser portador de valores espirituales, como obra de Dios, nos merecemos todo. Eso sí, somos libres para meter la pata y crear democracias. ¿No? Sí, bueno, pero eso es mal resultado. Y crear marxismos, y crear liberalismos, y es que le voy. Pero el tema es siempre los valores eternos. Siempre. Los valores eternos que son de nuestra religión católica, que son del cristianismo, y que los valores eternos del hombre, que son absolutos, no pueden condicionarse, significan la eternidad del espíritu. La palabra de Dios, la verdad os hará libres. Que Zapatero dijo, la libertad os hará verdaderos. ¿Te acuerdas? Sí. Que pegó patas arriba todas las frases de los paradigmas masónicos. Ese fue un tío que llega y dice que su legitimidad viene de la Segunda República. Oiga, ¿usted por qué hace ahí aquí? Nadie se levanta y le dice, pues váyase. No, es que de otro sitio no podía venir nada más de la Segunda República. Ese no viene ni de su padre ni de su madre, viene de la Segunda República. Bueno, yo creo que tenemos que dejar a todos los que están aquí que pregunten o que aporten lo que quieran. ¿De acuerdo, Salvador? Sí, sí. Pues venga, animaros, que ha sido extensísimo el tema. Me he desviado un poco, pero... Bueno, pero tiene mucho que ver con... La verdad, ante todo. Sí. Venga, a ver, Jesús. Salvador, en fin, me ha parecido muy bien todo lo que ha dicho, porque la verdad que, bueno, incluso esas, en fin, pues, temas un poco diversos, pero
en relación con la Constitución, ¿no? Que dado que 40 años después de aprobarse está demostrado que ha sido un fracaso, no hace falta ser ni falangista, simplemente tener dos dedos de frente, ¿no? En muchos campos, en el campo de la unidad de España, en fin, ya no hay más que ver cómo está la cosa. Y económico. Y, pero económico, en todo. Entonces, ¿usted qué cree que sería mejor? Tratar de hacer una reforma de la Constitución, si es que se puede salvar algo, que yo lo dudo, o una Constitución de nueva planta, pero inspirada pues, en lo que estamos hablando, pues, en los valores eternos del hombre, en fin, en la libertad de verdad, las libertades de verdad, no en estas que se han inventado, como por ejemplo la ideología de género, ¿no? Que se están inventando derechos ahí que no son derechos realmente, pero que dicen que son derechos. Nos están inventando géneros que no existen. Por eso. Porque de los dos masculino y femenino hay 7 ahora. Ya llevan 5. ¿No? Claro, por eso, sí, ya. Si no han parido uno. Sí, se sabe. Entonces, ¿qué cree usted que sería mejor? Claro, lo segundo es verdad que sería más difícil de hacer que una constitución de nueva planta, pero hacer una reforma, como están diciendo hoy en día ciertos políticos, pero para empeorar todavía más la situación, porque claro, eso es lo malo, que lo que están proponiendo últimamente la reforma es para, en relación con los nacionalistas, pues darles más cancha, darles más reconocimiento del hecho nacional, como dicen ellos. Entonces, ¿qué cree usted que entre una y otra...? Idealmente tendría que ser una nueva constitución que recogiera los derechos naturales del hombre. No hace falta llamarse democrático, ni capitalista, ni socialista, derechos del hombre, que son naturales, innatos y absolutos. Es decir, la libertad, en el buen sentido, no puede ser relativa. Ahora hombre es libre para esto y para el otro no. Oiga, no. Derecho a la vida, ahora tienen derecho a la vida para esto, pero en otro caso no. No, son absolutos. Sería lo ideal otra constitución, pero chocamos que eso ya ocasionaría, digamos, una guerra, unas revoluciones. ¿Y quién impone eso? Yo sí tengo noticia que nuestro rey actual está muy por la labor de acabar con todo esto de separatismo y eso. Claro, el hombre no aguanta los insultos, eso no tiene por qué, o sea, y le dio un toque pues al gobierno. Y quizás sea ironía del destino, que no le hemos querido mucho, por lo que sea, por tal, realmente los Borbones fueron una imposición que no hubo más remedio que aceptar, pero sirve y sincero, o sea, se la de respetar, o sea, el por qué, pues claro, el tema también de los Borbones, pues cómo vinieron otra vez. Franco, Sanjurjo, se alza al grito de viva la República, y que no se alzaba contra la República, se alzaba contra el gobierno de la República. Para restaurar el orden constitucional republicano. Después, claro, pasa todo lo que pasa, una guerra civil, que no dejó asolado necesariamente, inevitablemente, porque no llegaron a una paz, que no querían la paz, los sociocomunistas, porque estaban esperando de un pacto hecho de que España fuera la segunda Rusia, es una república soviética, y por eso se alargó hasta abril, y en septiembre ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero viene ahí que a Franco le aíslan el bloqueo, no había gasolina, por ejemplo, el año 46 era, tenía pues entonces 17 años, se carecía de muchas cosas, era un bloqueo tremendo, por los actuales partidos políticos contra el pueblo español, que nos sumieron en el hambre, en el racionamiento. Y nos unió también el venerable Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio. No confundir con el historiador, con el otro Sánchez de Albornoz. Bueno, el tema es que actuaron contra el pueblo español. En fin, no tengo criterio que, claro, don Juan pues quería la restauración y hablaba con quien podía. Entonces,
como vio también que por la República no iban a volver, habló con Franco, bueno, tú pues, cuando fallezca, pues tal, pues mi hijo, pues tal, eso fue el origen de la fundación. Pero yo, eso lo ideal, pero entre tanto, yo creo que hay que ir a unas reformas sustanciales de artículos y de estatutos de autonomía, unas reformas sustanciales, que podría ser 155 para reformar muchas cosas en Cataluña que no se hace. A ver, ¿alguien más? Por favor. Yo es que no resisto a la tentación de leer un pasaje de un libro muy interesante que es de Sigfredo Hiller. Levanta un poco la voz, que a lo mejor te oímos mejor. Sí, de un jurista franquista, por decirlo así, bueno, en realidad franquista creo, Sigfredo Hiller, es La voladura controlada del régimen de Franco, es un libro, creo que inencontrable, una joya. Y dice aquí que el propio Tierno Galván, ¿no? Nada sospechoso sobre la Constitución, dice: nos encontramos en principio ante un texto que ni enlaza con nuestro derecho constitucional, ni renueva fundamentalmente nuestras instituciones. Por esa razón, derechas e izquierdas se han hecho recíprocas concesiones y el texto ha resultado viciado y confuso. El texto es, en resumen, desacertado, mediocre e inadecuado. Y luego creo que... Eso debe ser al poco de la Constitución, ¿no? Antes de los años 80. Cuando estaban conspirando para... Lo de Sigfredo. Escribiéndola y tal, y lo vetaron, ¿no? Como verdadero especialista, el PSOE lo quitó del medio, porque obviamente tenía mucho que decir, ¿no? En fin, Tierno sería lo que fuera, pero parece que algo entendía de leyes y de constituciones, ¿no? Y de tradición española, ¿no? Bueno, con Tierno hay mucha fantasía, ¿eh? Hay un libro que cuenta un poco de toda esta imagen que se puso del profesor espiritual universal. No recuerdo cómo se llamaba no es César Vidal, pero es algo Vidal. Bueno, que se puede decir que le decapitaron intelectualmente en todos los medios de difusión. Se contaba, entre otras cosas, que la imagen que le querían dar, yo se lo decía a 2 o 3 personas que lo dieron, pero ya sabes que cada vez que una noticia en la radio y uno la divulga dice yo también lo he oído. Entonces, había un programa de Radio Nacional, creo, y había un antiguo sacerdote que se llamaba Alejo y llevaba un programa de radio por la mañana. Y entonces estaba hablando el viejo profesor de qué mal le pasó cuando lo detuvieron en Barcelona, pum, 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 pum. Y admiten llamadas. Entonces llama un señor. Me llamo fulano de tal, mi carnet de identidad es esto. ¿Puedo hablar? Sí, puede usted hablar. Bueno, pues yo soy el comisario que estaba en Barcelona y le detuve a este señor en una reunión de homosexuales. Y saltó la dijo, bueno, se acabó el programa, se acabó el programa. Lo digo como anécdota, yo no lo oí, me han contado. Entonces, en el libro de este hombre, es que no me acuerdo cómo se llama, el hombre que a partir de ahí firmó su sentencia intelectual. Bueno, como anécdota final, lo mismo que Voltaire se reconcilió, ¿no?, con la Iglesia, sí. Cuando murió, ¿no? Me sé de memoria su frase, ¿eh? Vuelvo a la religión católica que es la que he nacido y pido perdón a Dios por hacer tanto daño a la Iglesia. Voltaire. Pero podríamos hablar también de Compáis, ¿eh? Y del de Filipinas y todo esto. De Filipinas. De todo. ¿Quién? Bueno. Azaña es que estaba tan lleno de odio que vete a saber. Sí, al final todos vienen a lo mejor cuando se ven en un apretón, pero puede ser. Yo, Salvador, lo que creo que a lo mejor habría que matizar, ¿no?, que cuando se llega a intentar elaborar la Constitución, Europa está masonizada ya completamente y España era todavía un grano en el culo que tenían con 40 años de retraso. Entonces lo tenían ya todo preparado. O sea, todo la transición y todo lo demás estaba preparado por el que Campechano primero, sí, traicionando a lo que Franco le había dado como tal, y en la persona de Adolfo Suárez, que era el mentor directo, y habían hablado ya con toda la comparsa. O sea, hay minorías como son las provincias vascongadas, cualitativa y cuantitativamente, simplemente porque tenían terroristas que mataban. Cataluña, con mayor número de habitantes, mayor representación, pero también con un
unos corpúsculos terroristas y el bloque comunista, y luego efectivamente el resto muy numeroso, que eran los españoles. 60% a veces, 50%. O sea. Y nos vendieron la moto, nos dijeron que la mejor leche era la leche sin lactosa, de color azul y con rayas amarillas. Y desde entonces todo el mundo bebe. Y eso, o sea, nos hicieron un amasijo, pero que estaba todo preparado. Y nos la colaron bien, nos la colaron muy bien, porque de hecho hubo un pequeño brote que lo supieron atajar muy rápidamente, que fue en el año 81, cuando quedaba todavía una pequeña resistencia, y ahí se acabó todo. ¿Y dónde está la sangre española, esa que hervía, esa que se paseó por todo el mundo? Pues a mí me lo dijeron, la cogieron, hicieron morcillas de Burgos y la exportaron. Y aquí somos de lo más tiernecito que hay, o sea, de ser unos punteros, no ya por una ideología o por otra, porque aquí te dabas de hostias, pensarás en verde, en blanco, en azul o en rojo, a ser de lo más tiernecito que hay, salvo 4 que todavía no nos han podido acogotar, y eso es lo que hay. Mi opinión, ya, pero corrígeme si... Pero bueno, yo vivo en un barrio, supongo que bastante de ustedes, si no, un poco vivirán en barrios también. Por un barrio, o sea que estoy hablando de estas cosas con 2 vecinos y pasa un desconocido del norte y dice, ¿no creen ustedes mejor que tendría que haber un militar que tratar que quitara todo esto? Digo, hombre, claro que es mejor, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Y qué consecuencias? Claro. Tiene razón. Volvemos al tema del hombre, que hay que tener preparados, prepararse pues el ciudadano, la calidad de ciudadano, saber pues el que vota, saber lo que no quiere, saber enfrentarse, si puede ser siempre pacíficamente, contra lo que no quiere, nunca, pero ¿por qué no hay? Está todo acogotado, porque el dinero de los políticos no anda por ahí, anda pues esto con Podemos, que reciben dinero, Venezuela se morirá de hambre, pero si necesita dinero no le faltará a Podemos. Irán, 3/4 de lo mismo, los musulmanes, pero si necesita dinero se lo darán. Tiene mucho dinero. El dinero no es como decían antes con la transición, que lo tiene Fraga, no señor, lo tiene el PSOE, que se lo da a la socialdemocracia española, y Fraga hace lo que puede. Yo tengo un gran recuerdo de Fraga. Soy de un barrio, quiero mi barrio como la patria chica, y fue el único político de primera línea que visitó de las Victorias, Fraga. Y mi barrio, en tiempo fue José Antonio, en 1934, parece que fue el Teatro Europa. El resto no, ni Galván, ni Carlos Galván, ni Suárez, nadie. Y decía uno del barrio, dice, es que aquí o viene Fraga o no viene en el Tato. Recordando al Tato, que es el mote de un, no recuerdo el nombre exacto, de un torero del siglo XIX que era muy famoso, que no viene en el Tato. Y otra cosa del barrio que se decía, pues, cierta persona, tía mía, decía, Pepa, ¿qué te parece todo esto? Dice, la ETA no la quitan porque no quieren. Tenía más sentido común que todo el Congreso. Era una persona normalita. Y otra expresión que decía, los políticos mienten más que la Gaceta. No sé. La ventana al BOE, entonces, el Boletín Oficial del Estado, era antes de la guerra. Gaceta de Madrid y Boletín Oficial del Estado, que era un periódico y a la vez publicaba las leyes, pero después ya pasó a... Pues venga, la última. Rizal es el que se me había olvidado. Rizal, otro que se arrepiente y quiere comunión y todo eso. Sí, el fallo principal que yo veo aquí en la Constitución con respecto a las autonomías es que no tienen límites, no tienen techo. Es decir, yo ahora mismo no tengo la confusión de qué es Estado y qué son autonomías. Las transferencias son inagotables. Yo no sé exactamente cuál es su límite, cuál es su techo. Ahora mismo tenemos la correcta del PNV, que tiene los mismos votos que Móstoles y Alcorcón,
ese es el censo del PNV, votos y Alcorcón. Y ahí le tenemos, digamos, haciendo... Pactando para sí, los presupuestos. 5 votos ahí, una ley electoral malísima, porque claro, con ese descenso de Móstoles y Alcorcón, o San Blas y Latina, tiene más. eso es lo que tiene más. Bueno, pues ahí tiene el PNV que está condicionando la política nacional española. Entonces, bueno, y luego además, otra cosa también, el PNV no votó la Constitución y sin embargo le dieron un estatuto de primerísima línea. Es igual que si yo no me pido un carnet de primera especial y no acepto el código de circulación. Entonces, ahí tuvieron que decirle, o acepta la Constitución o ley estatuto. La culpa está aquí en Madrid, directamente aquí en Madrid. Entonces, bueno, yo la única esperanza que tengo ahora mismo es que el cambio venga de Europa, de algunos países que empiecen poco a poco a surgir, porque aquí está totalmente... No, pero es que lo que usted está diciendo es precisamente contra los derechos humanos, la igualdad de voto y la libertad. Porque claro, en el País Vasco ni aún hoy hay libertad plenamente. O sea, no, te tienes pues que callar, tal, pues eres españolista. Aparte eso el derecho a voto de todo el mundo, yo me niego a que mi voto valga lo mismo que el de Otegi, por ejemplo, o el de un violador. O menos, claro. Mi voto puede ser como una mujer de familia, un padre de familia, pero todo esto, o un narcotraficante, porque mi voto va a ser igual que el suyo. Además el suyo. Claro, por eso me niego. Los delincuentes de ciertos delitos tendrían que estar privados de voto, o sea, una condena. Y algunos delitos privados de vida, incluso. Sergio, querías algo, ¿no? Sí, bueno, estabas hablando de la esperanza de Europa y también estabas hablando de la posibilidad de una reforma de la Constitución. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que mientras que estén los enemigos de España gobernando en España y en el Congreso de los Diputados, ninguna reforma va a tener cabida para que vuelva a ser España lo que debería de ser, ¿no? Yo creo que eso deberíamos tener claro. Mientras estén liberales, marxistas, separatistas, etcétera, donde están, pues ninguna reforma va a devolver a España la grandeza que tiene. Chesterton decía, no habréis de reformar lo que no sabéis lo que es la forma. Si España pierde sus formas, ¿cómo la vas a reformar? Bueno, si no existe. Hay que empezar a parirla. Lo de Ortega, españoles, el Estado no existe. Hagámosle, ¿no? Pero es que esta vez hay que hacer la nación. A la vez. Bueno, os invito, vale 10 euros, va a merecer la pena. Yo le he ojeado un poco y además viene este asunto de América, que aquí nos sacas a relucir a San Martín y todo esto, que no lo hemos hablado, pero es bastante interesante. Si eran rebeldes y sediciosos, Claro. como Carlitos. La masonería. Y ya os lo firmará él, el que quiera, 10 euros, y os recuerdo, la próxima... Ha pedido amparo a la masonería, eso salió en la ABC, no lo invento. La masonería siempre está por aquí, jodiendo la masonería. El próximo día, Paco Torres con Franco Socialista. Digo bien, Franco Socialista. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias a vosotros y os animo a comprar el libro.